Estamos con Kevin Bendrin, CEO de Civi Soluciones Inmobiliarias, pero antes de hablar del sector inmobiliario, quiero conocer a Kevin y hay una cuestión muy inherente hoy en la sociedad. El hijo del futbolista quiere ser futbolista, el hijo del boxeador quiere ser boxeador, el hijo de un empresario tiene que ser empresario. Me encanta la pregunta, Santi. Yo no estoy 100% de acuerdo con tus claims respecto a que necesariamente uno quiere ser, pero entiendo que una amplia mayoría se ve influenciada por lo que hacen sus padres y les es más natural aventurarse a, a una actividad conocida, ¿verdad? Yo pienso que viniendo de una familia bastante metida en el mundo empresarial, existe de alguna manera como un preconcepto o una expectativa quizás social de verle al hijo en una actividad similar. No obstante, a mí siempre me dieron la libertad para poder elegir ser lo que yo quería dentro de la familia. Y me animo a decir que hasta ahora siempre hice lo que quise sin guiarme necesariamente por la expectativa que pudiera haber de afuera, sabiendo que internamente en la familia no había ninguna condición fija, ¿verdad? Y quemé etapas. Fui alumno del colegio, fui estudiante, fui deportista mucho tiempo y bueno, ahora me toca ser empresario, pero absolutamente por voluntad propia. Y dentro de lo que son las actividades empresariales que me toca hacer, son totalmente elegidas a voluntad. Son las actividades que siempre soñé hacer, que vienen desarrolladas en mi cabeza hace muchísimo tiempo. Y en ese sentido me pone muy contento tener la libertad de poder elegir lo que hago, ¿verdad? Sí, pienso que así. Kevin, ¿cuál es el peso de llevar un apellido cuando es de un grupo económico o un grupo de poder? ¿Cuál es la carga social de ser Bendrin, por ejemplo? Y un poco relacionado a la pregunta que hiciste antes, pienso que existe una expectativa, existe un prejuicio social, positivo o negativo, de gente que ya conoce a mis antepasados, ¿verdad? Y a y a sus experiencias comerciales, empresariales. Em, Cuando uno es empresario, lo único que puede dar por sentado es que el empresario exitoso, digamos, tuvo que haber pasado por aprendizajes para estar donde está hoy en día. Y esos aprendizajes necesariamente se forjan a partir de errores, de fracasos pequeños o grandes quizás. Y naturalmente o como consecuencia de esos éxitos y fracasos, tenés gente que te apoya, que te acompaña y tenés detractores, ¿verdad? Que pudieron haber sido partícipes o víctimas de algún error, de un mal atendimiento en el taller de BMW, entendiendo de que forma parte de las prácticas empresariales que uno no puede evitar. Lo que tiene que tratar de hacer es que los trabajos bien hechos sean superiores a aquellos errores, ¿verdad? Entonces, siento que existe una suerte de expectativa de la sociedad que uno puede elegir que le afecte o no a la hora de uno elegir el camino que uno va a hacer, ¿verdad? Y así como te puede abrir muchas puertas, y yo soy muy consciente de que mi apellido, si bien nunca tuve ningún tipo de dependencia financiera de mi familia para poder construir lo que venimos construyendo, te puede abrir muchos caminos, pero también así, con aquellos detractores que mencionaba, te puede cerrar alguna que otra puerta. Y con respecto a las autoexpectativas o las expectativas autoimpuestas de decir, mis padres lo lograron en este segmento y yo que estoy desempeñándome en el mismo, ¿cómo lo manejas vos? ¿Cuáles son tus expectativas autoimpuestas? ¿Cuál es tu límite ahí? A ver, en primer lugar te tengo que hacer una aclaración. Yo no tengo ningún antepasado ni pariente directo que se dedique a la construcción. Entonces, si bien forma parte de digamos, de un segmento macro dentro del empresariado, y ser autoempleado y ser emprendedor, que eso sí me puedo ver identificado con la carrera de mis padres, de mis abuelos, no siento que esté necesariamente dentro de la misma línea en mi actividad principal, que es la de ser CEO de Civis, que es una desarrolladora inmobiliaria, ¿verdad? También como grupo, con mis dos hermanos
con los que trabajo junto y hacemos negocios de forma homogénea, en homogeneidad accionaria, y tenemos diferentes sombreros en donde tenemos roles operativos, tenemos nuestra variable, nuestros honorarios por nuestros roles operativos y nuestros KPIs, o sea, tratamos de estructurarlo bastante bien en ese sentido. Yo no me siento necesariamente en las mismas actividades que mis padres, y lo que te puedo decir es que hay un cambio muy grande generacional en la cultura empresarial, en el sentido de que yo me animo a decir que un rasgo representativo de nuestra generación es que miramos a los negocios como algo mucho más itinerante de ensayo y error. Antes, el empresariado era mucho menos tolerante al error. Hoy creo que todo es más rápido y nuestra cultura, por lo menos dentro de lo que es Civi, del grupo empresarial que me toca formar parte hoy en día, buscamos mucho más la itinerancia, armar un MVP, un mínimo producto viable, un servicio, sacarlo al mercado, si pega, genial, reforzar, identificar cuáles son los puntos que podemos reforzar para que mejore y tenga más cobertura, o en su defecto, si no, frenar, hacer un aprendizaje, identificar los errores y volver a sacarlo en su versión mejorada, ¿verdad? Bueno, pienso que esa es una diferencia fundamental entre las generaciones, y de alguna manera pienso que el deporte me enseñó muchísimo eso, ¿verdad? El deporte es una gran escuela, y te enseña de que naturalmente te vas a caer, no vas a salir primero, y eso tiene que transformarse en combustible para poder mejorar y no como un ancla para quedarte por el camino, ¿verdad? Entonces, tenemos esa cultura hoy en día, la aplicamos en el día a día, pero no te puedo decir que la autoexpectativa no es altísima, no te puedo decir que en cada fracaso pequeño o mediano o grande no hay un duelo importantísimo. Me cuesta muchísimo perder, me cuesta muchísimo salir segundo porque me crié en una casa con una cultura de hipercompetitividad. Tengo dos hermanos con los que me llevo un año con cada uno y todo era una competencia en nuestra vida, fogueada un poco por mi papá y mantenida en cercanía por parte de mi mamá. Entonces, lo que hoy trato es de asumir el dolor cuando existe algún fracaso, pero muy rápido, una vez que lo asumo y trato de incorporarlo para realmente sentirlo, puedo dejar pasar y puedo despertarme un nuevo día con toda la fuerza y usando quizás ese fracaso como un combustible para poder empujarme más. ¿Por qué elegiste la construcción si en el rubro motor podías estar tranquilo y ya tenías un background? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué elegiste un rubro que no es de donde estaba tu familia? Siempre elegí cosas mirando en retrospectiva que parecen no ser el curso de acción como más normal, ¿verdad? Siempre me atrajo eh, que haya un componente de misterio, algo desconocido que desafíe un poco ver qué se puede lograr dentro de eso. Y la arquitectura inicialmente era una suerte de anhelo juvenil, así cuando todavía no entendés realmente dónde te estás metiendo, pero agarrar ciertos elementos. Veía que conjugaba dos cosas que me llamaban mucho la atención. Por un lado, el arte, que yo seguía arquitectura en la Facultad Nacional y elegí estudiar arquitectura, o elegí estudiar en Paraguay teniendo la oportunidad de viajar porque soy una persona muy empírica que aprendo haciendo y quise empezar a trabajar lo antes posible. La arquitectura conjugaba el lado artístico que siempre me llamó mucho la atención, la creatividad, pero por otro lado también lo que es el racionalismo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, el aspecto técnico. Entonces me pareció una formación súper intrigante, súper desafiante, que era muy transversal, digamos, que tenía un poco de ambos mundos. Y te soy sincero, también me imaginaba como mis posibilidades y decía, bueno, yo voy a ser el tercera generación que agarre los patrimonios familiares urbanos, los terrenos que existiesen y los voy a transformar para generar valor y voy a aportar a mi familia también de esa manera, ¿verdad? Increíblemente, casi 20 años después de haberme iniciado en la formación, 18 años después de haber empezado la formación de arquitectura, hoy todavía no tuve la suerte de tocar ningún patrimonio familiar, me corté por mi cuenta, pero me intrigaba mucho
poder entrar en un rubro que me desafíe y que conjugue todo lo que me gustaba, ¿verdad? Y por el camino me fui dando cuenta de que era mucho más amplio de lo que yo esperaba originalmente. Hoy me animo a decir que me desenvuelvo como arquitecto, pero por el camino también me vi quizás un poco forzado a estudiar otras cosas y a tener como un aprendizaje bastante más holístico, transversal. Yo tengo una maestría en administración de empresas, un posgrado en finanzas y me animo a decirte que el 50% de mi tiempo ocioso lo dedico a estudiar, pero no a estudiar necesariamente académicamente, sino a consumir videos, a realmente elegir qué quiero estudiar y a elegir aquellos aspectos que los considero débiles en mi formación para poder tener una capacidad mucho más holística y mucho más transversal. En estas, hoy el mercado al nivel que vos estás operando exige una sobrecapacitación. O sea, vos y tus pares, los que están en el rubro de construcción, rubro motor, están ultra capacitados con estudios internacionales, capacitaciones constantes afuera. ¿Dónde queda la intuición y el riesgo en tu toma de decisiones? La famosa corazonada, ¿dónde queda? Yo pienso que lo uno no resta a lo otro, me animo a decirte que todo lo contrario, que el hecho de estar capacitándote académicamente o esta capacitación empírica de entrar a YouTube, mirar podcasts, consumir este tipo de entrevistas donde de repente te pones a escucharle a un deportista o a un ingeniero aeroespacial o a, no sé, un researcher de biología marina que vos decís, ¿qué tiene que ver con mi rubro, verdad? Pero te aporta diferentes clústeres de información que luego te permiten a vos mismo empezar a generar puentes neurológicos entre uno y otro y te amplían un montón el conocimiento general. Y desde mi punto de vista, eso hace que uno pueda tener intuición, que uno pueda generar esas epifanías a partir de lo que viste en otros países por viaje, de estos otros tipos de conversaciones que existen que parecen no tener relevancia, ¿verdad? Y cuando te toca hacer una decisión del orden empresarial, decir, ¿dónde voy a poner un edificio? ¿Dónde voy a, o por qué me voy a jugar a un determinado segmento u otro? Puedes hacer paralelismo con los aprendizajes que llevas de totalmente otras escuelas, de otros orígenes, y podés conjugarlo a las decisiones que tenés que tomar. Y desde mi punto de vista, esa, esa apertura, ese conocimiento multidisciplinario hace que justamente que vos puedas construir esos puentes y desde mi punto de vista, esa es la intuición. Ok. ¿Y no te pasa de que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápido, de que decís, voy a comprar este terreno que quiero comprar? En los números tal vez no es tan atractivo, pero vos sentís algo en ese terreno, decís, me voy a jugar por lo que estoy sintiendo más que por los números que puedo llegar a observar. ¿Te das ese margen? Sí, pero pienso que absolutamente, pero pienso que esos sentimientos, de alguna manera, aunque no sea racional, subconscientemente ese juego está basado en experiencias previas. Está basado quizás en haberte jugado alguna vez al haber saltado un avión para perseguir un récord de paracaidismo o haber apostado a un truco haciendo wakeboard, que yo uso mucho metáforas o analogías deportivas para los negocios que voy a hacer. Y si bien en el negocio pareciera que es una decisión infundada, hay otras actividades, otras facetas de tu vida que de alguna manera te dieron la convicción o te dieron el termómetro para identificar de que esa es una buena apuesta, ¿verdad? Entonces sí, por supuesto que me doy la libertad de no solamente hiperracionalizar las cosas, sino analizarla de una perspectiva holística y tomar decisiones que a veces parecen no estar absolutamente fundadas, pero que existe un componente sentimental que te estira a ir hacia ese camino. En tu día a día, en las decisiones que vas tomando, ¿qué parte es artística y empírica y qué parte es lógica y numérica? ¿Cómo dividís tus decisiones? ¿Tengo que definir en porcentaje o cómo? Como, te sientas más como que, ¿dónde juega el Kevin artístico, el Kevin empírico y dónde juega el Kevin lógico y numérico? Realmente no quiero que sea cliché, pero te juro, para mí se interrelacionan demasiado y
constantemente cuando estoy tomando una decisión racional, estoy mirando una planilla financiera de proyecciones de nuestro fideicomiso de segundo piso, ¿verdad? Que implica captación de capitales de inversores institucionales para alocarlos a los fideicomisos de primer piso que son para desarrollo de proyectos independientes. De alguna manera, yo tengo que entender todo el negocio de primer piso, tengo que entender todo el negocio de alocación de segundo piso y pareciera que una decisión o un procesamiento absolutamente racional, ¿verdad? Pero ahí también entra una contrapartida creativa de decir, bueno, ¿cómo yo voy a salir a vender esto? Tenés que ponerte desde la perspectiva del cliente, tenés que construir tu discurso en la medida que estás desarrollando esa planilla y creo que ahí entra un componente muy creativo o de repente entra una inteligencia social que se asocia un poco más al lado abstracto, ¿verdad? O en contrapartida, cuando estamos desarrollando los proyectos en donde nosotros desde Civis desarrollamos internamente todos nuestros proyectos, no trabajamos con arquitectos terceros, no porque no le veamos valor, sino porque queremos desafiarnos constantemente en nuestras capacidades y realmente creemos que podemos generar innovación, disrupción y que ahí radica la clave en cierta medida del éxito que tuvimos hasta ahora con Civi, ¿verdad? Y cuando estoy diseñando proyectos, en la medida que voy diseñando el proyecto y voy tratando de hacer lo más lindo posible con un determinado presupuesto, tengo el constraint, la limitación presupuestaria, interpreto que si es que agranda un poco más el ticket se agranda y lo que estoy haciendo en un contexto artístico, de alguna manera está como condicionado por todo un bagaje súper racional Sí. que sé que va a venir después, ¿verdad? Entonces, por eso te hablaba de ese conocimiento multidisciplinario y poder tener como ambas capacidades, porque para mí ahí está el secreto, ¿verdad? Yo veo, particularmente en el desarrollo inmobiliario, veo desarrolladores que hacen productos muy lindos, pero no son económicamente viables para nuestra población y en consecuencia tampoco son rentables para los inversores. O viceversa, veo productos muy interesantes en la planilla, pero que realmente no son ni un poco aspiracionales a la hora de preguntarte si es que querés vivir ahí, ¿verdad? Cuando vos haces deporte, cuando haces wakeboard, sí o sí tenés, me imagino, un entrenador. Cuando saltaste, hiciste tu primer salto en paracaídas, tuviste a alguien que te guió. ¿Usás psicólogo, coach, mentor o algo para el sector empresarial? ¿Cómo te acompañas? Cuando empecé a hacer deporte, te soy muy sincero, al igual que cuando empecé a estudiar y a trabajar, mucho empirismo, Ok. mucho empirismo. Y entendamos también que los deportes que elegí son deportes que son relativamente nuevos, en donde en Paraguay no existía infraestructura y no había disponibilidad de coaches, no existía la tecnología para poder tener coaches remotos tampoco, que hoy en día, no sé, por ejemplo, en el running, mi coach a veces no está en Paraguay y me manda todo a través de una aplicación y yo puedo seguir eso, ¿verdad? Vivíamos otra realidad. No obstante, en la medida que fue pasando el tiempo y esas posibilidades empezaron a existir, sí las empecé a tomar, ¿verdad? En el paracaidismo, naturalmente, tenés que tener una inducción, pero luego, para poder progresar, me vi de alguna manera forzado a salir del país por la infraestructura, por los coaches, por la escena del paracaidismo en otros países, ¿verdad? Como hablábamos del paralelismo entre el deporte y las actividades empresariales, después me fui dando cuenta que esa guianza y tener una suerte de mentoría aporta muchísimo a la curva de aprendizaje, a la curva evolutiva. Entonces lo llevé al rango empresarial. Constantemente estamos trabajando con consultores, con coaches, ¿Pero lo haces a nivel empresa o lo haces a nivel personal? ambos, ambos. A nivel empresa estamos potenciando muchísimo eso. Tenemos, dentro de nuestro business plan, tenemos presupuestos de capacitaciones constantes para todo el equipo, no solamente para que sean más productivos, sino también porque es una herramienta de fidelización para el funcionariado, donde en Civis, aprovecho para comentarte, José y yo, que José es mi socio comercial operativo, somos los más jóvenes, los más viejos de la empresa. O sea, toda la empresa tiene de 36 años para abajo. Es una empresa con una edad media muy baja y yo pienso que estos elementos de estar no solamente ofreciéndole la posibilidad de capacitarse, sino
casi te diría empujándoles a capacitarse y hasta limitarse, haciendo proyectos, desafiándose para identificar nuevas propuestas de desarrollo de vehículos jurídicos como los fideicomisos que estamos utilizando, desarrollar nuevas propuestas de financiamiento, de marketing, hacen que la gente se vea muy compenetrada, ¿verdad? Entonces, a nivel empresarial lo estamos empujando mucho. Y a título personal también. Yo siempre estoy en capacitaciones constantes. Ahora estoy haciendo DENDE, por ejemplo, que es un curso que recomiendo muchísimo. Se llama Desarrollo, o sea, es la síntesis de, el nombre completo es Desarrollo en Democracia. Es una asociación sin fines de lucro que ya tiene, creo que 18 o 20 años en el mercado. Está conformada por actores del sector público y del sector privado, y realmente no solamente aquellas personas que van y comparten su experiencia, sino las personas que forman parte del alumni, por decirlo así, realmente es de muy alto nivel y se aprende un montón transversalmente, ¿verdad? Y se está bajo la mirada de tratar de generar valor a la sociedad paraguaya. En un contexto de democracia, te hablan actores del sector público y del sector privado, y muchas veces se desmitifican cosas, se construyen puentes entre ambos sectores, y me parece súper constructivo. Y así también con coaches personales, siempre voy trabajando para tratar de mejorar porque es un desafío constante liderar equipos. Ahí hablaste el punto que quería tocar de el one-on-one, cuando ya es el Kevin que no tiene saco, el Kevin que es Kevin con tus miedos, frustraciones, como todos nosotros. ¿Qué tiene que trabajar hoy, y tomándote como ejemplo del empresariado joven de nuestro país? ¿Qué sentís que tenés que trabajar para poder llegar a donde querés llegar? Te hablaba en general a mi A generación. tu generación. ¿Qué sentís que tenemos que trabajar como para ser exitoso como fue la generación anterior, ponerle? Yo pienso que esta generación va a ser mucho más exitosa que la anterior. Y no lo digo por formar parte, estoy tratando de ser objetivo. Yo pienso que, y de alguna manera te respondo tomando como ejemplo lo que empresarios que yo admiro, y dentro de mi generación yo le veo a un Seba Benítez, le veo a un Ale, Pepe Sucolillo, y te puedo nombrar un montón de otros ejemplos que son competidores, pero también son colegas, ¿verdad? Yo veo que nuestra generación interpreta el ser paraguayo en un contexto regional de forma totalmente diferente. Siento que hoy mi generación, aquellos que son exitosos, sienten un orgullo de ser paraguayos, y aquellos que todavía no lo sienten, de por ahí es un desafío empezar a incorporar, a ver el vaso medio lleno, en el sentido de que sabemos que en nuestra realidad existen muchísimas cosas por cambiar, de que hay cuestiones de infraestructura, política, etcétera, que tenemos mucho por mejorar, pero realmente nos encontramos en un contexto muy, pero muy bueno. Y la gente de nuestra generación se encuentra en su etapa de mayor productividad laboral en su vida, y coexiste con la etapa de mayor productividad posiblemente en la historia de nuestro país, ¿verdad? Entonces estamos en un contexto muy favorecido en el que tenemos que reconocer eso, tenemos que ser optimistas respecto a eso, y tenemos que volvernos embajadores de nuestro país, enalteciendo lo positivo, trabajando de forma conjunta, independientemente a que sean competidores. Tenemos que entender de que el sol sale para todos, y tenemos que darnos cuenta de que nos falta muy poco, por lo menos en el sector privado, para poder estar a la altura de lo que son países más desarrollados de la región y del mundo. O sea, yo vengo de una gira por Europa ahora, en donde fuimos a posicionar Civi en un contexto del desarrollo de un multilevel de ventas internacional que estamos trabajando, y la receptividad de nuestro país, te digo, es muy, pero muy positiva. Entonces, yo creo que, a ver, aprender a hablar inglés, a entender bastante bien cuáles son las ventajas competitivas de nuestro país, no solamente en su contexto de mercado interno, sino de Paraguay en su oportunidad para la región. O sea, Paraguay es un hub, es un tax haven en medio de Sudamérica, en un contexto de Mercosur, con 270 millones de habitantes en el Mercosur, al lado de un Brasil de 220 millones de habitantes, en donde nosotros tenemos la posibilidad de importar productos
primarios para poder transformarlos localmente sin impuesto, importar maquinaria sin impuesto, poder transformarlo con el costo de mano de obra más barata, de energía más barata de la región, con una mano de obra abundante, enérgica, con un bono demográfico espectacular y poder traspasarlo a países vecinos que tienen 30, 40 veces nuestra población. O sea, el que no ve eso es porque directamente no está siendo objetivo sobre nuestra realidad. Entonces, es tratar de conocer. Al conocer, naturalmente te vas a cargar de optimismo y soportar ese optimismo con habilidades empresariales para poder diseñar un producto o un servicio y ofrecerlo al mercado. Kevin, quiero hacer un ejercicio, quiero ver si se aplica. ¿Cuántos desarrollos ya tienen ustedes actualmente? Nosotros estamos en víspera de lanzamiento del número 13. 13. ¿Y el primero hace cuánto fue? El primero fue hace 8 años, pero me animo a decirte que hay una curva. No fueron 13 en 8 años. Eso mismo es lo que estoy buscando. ¿Cuántos fueron en los últimos 5 años? ¿O 4 años, ya que es la mitad? En los últimos 18 meses hicimos más de lo que hicimos en todo el tiempo anterior, que eran 6 años y medio. Se aplica totalmente lo que yo estoy buscando. Lo mismo pasa con los que comentaste, tus colegas. Ale Sugolillo anunció su edificio número 31, su Suba Plaza. Vitar creció 10 veces en los últimos 10 años. Pepe está con Distrito. Hay un crecimiento exponencial. En los últimos 3 años se hizo más que en los últimos 10 años. ¿Vos crees que eso se va a volver a repetir? Que en los próximos 3, vos vas a decir, hice el doble que en los anteriores 3. Yo prefiero ser conservador. No sé si la curva va a seguir con el mismo ángulo. Ok. No obstante, creo que queda muchísimo crecimiento por delante. Y me animo a extralimitarme un poco a la respuesta, diciéndote que desde mi punto de vista, en el desarrollo inmobiliario particularmente, se trataba hasta hace poco tiempo, hasta hace 1 año y medio, se trataba de hacer el standalone, el edificio unitario más grande, más alto, mejor vendido. Hoy en día, desde mi punto de vista, eso está cambiando. El desarrollador está empezando a mirar el concepto transversal de usos mixtos, está empezando, hablaba de Ale, nosotros también estamos trabajando ese concepto, mayor o menor medida, que ya estamos buscando meter, digamos, el uso habitacional, el uso comercial, el uso laboral, el ocio, dentro de un mismo proyecto. Y pienso que eso va a dar cabida a a desarrollos unitarios de mucho mayor volumen. También considero que a eso va a acompañar una institucionalización, no solamente de los desarrolladores que hoy están en un proceso de profesionalización y que están empezando, aquellos que están haciendo el camino correcto, porque estamos viendo también señales de que hay otros que no están tomando un camino ideal. Yo pienso que eso va a ser, acompañado de un grado de inversión, va a hacer que el cliente ya no sea más un B2C, o sea, que ya no sea más un individuo el que esté comprando, sino que de a poco vamos a ver una transición hacia desarrolladores que le venden a instituciones, a fondos, a family offices, y eso tiene como connotación un volumen de inversión mucho más significativo, una expectativa de tasa de retorno de menores retornos, bastante más, digamos, con un poco menor expectativa y juegos a mucho mayor plazo. Entonces creo que vamos a ver desarrollo de mucho más volumen, mucho más complejidad y a mayor plazo. Y pienso que ese es el desafío hoy en día. Y pienso que lo que se viene es el siguiente paso, va a ser lo que te acabo de mencionar, pero va a ser la interrelación entre diferentes colegas de trabajo, entre un Civis con otras desarrolladoras para poder encargar proyectos que generen una sinergia urbana, aprovechando esta institucionalidad que yo te mencionaba y coordinados de forma conjunta con entidades públicas. Yo pienso que hacia ahí va a ir el desarrollo inmobiliario en nuestro país y en consecuencia va a traer consigo
mucho crecimiento y va a traer una desconcentración de el área metropolitana de Asunción. Considero que ciudades Tier 2, quizás para mí Ciudad del Este sigue siendo Tier 1. Encarnación, que hoy se ve enormemente promocionada por lo que fue la primera etapa del Rally Mundial, ¿verdad? Van a empezar a tomar protagonismo y ciudades Tier 2, Tier 3 como Coronel Oviedo, Caguazú, Villarrica van a empezar también a ser receptores de desarrollo inmobiliario para los segmentos de los nichos socioeconómicos que están desatendidos ahí. ¿Vos te ves yendo a esas ciudades? Absolutamente. Tenemos un pipeline que ya está proyectado para eso. Ya elegimos ser una desarrolladora multisegmento y multiproducto para empezar a probar, digamos, aquellos productos que pueden ser de exportación a ciudades Tier 2 y Tier 3 a nivel país. Y tenemos un pipeline, un compromiso con tener un grid de desarrollo de cobertura nacional en los próximos años. Kevin, ¿cómo manejas el tema de la búsqueda constante de emociones, adrenalina, dopamina? De decir, si hice 10 desarrollos en los últimos 2 años, tengo que hacer 15 en los próximos 2 años. Tarde o temprano esa curva o ese vehículo se va a desacelerar, va a entrar en una situación de estabilidad. ¿Cómo manejas o cómo prevés que vas a manejar esas emociones? A ver, yo trato de que lo que mueva el negocio no sea una cuestión tan emocional. Desde mi punto de vista, los negocios que nosotros estamos haciendo hoy es porque el mercado responde, no por una persecución de satisfacción constante como punto de partida, ¿verdad? Por supuesto que al lograr los objetivos, al crecer, hay una satisfacción y entiendo tu pregunta y realmente me parece súper válida y súper interesante. Em, em, lo primero que te puedo decir es que somos conscientes de eso, somos conscientes de eso. Y al mencionarte de que somos multisegmento, multiproducto, de alguna manera estamos atendiendo al principio económico de decir, vamos a diversificar, vamos a separar los huevos para no tenerlo todo en una canasta. Entonces, si un determinado segmento, una determinada área se ve afectada momentáneamente, vamos a migrar a otras, ¿verdad? Entonces, de alguna manera siento que de esa forma y también generando otro tipo de ingresos un poco más constantes, como nuestra administradora de renta diaria, nuestra administradora de condominio. Ahora estamos diseñando nuestra loteadora. Estamos de alguna manera anticipándonos a esa migración o a ese desaceleramiento que vos le llamás, a los efectos de que no, por lo menos no nos tome por sorpresa, ¿verdad? Entonces, soy súper consciente de eso. Lo conversamos extensivamente con mis socios, con las personas dentro de la oficina y al ser conscientes tratamos de que, o creemos de que no nos va a afectar tanto, ¿verdad? ¿Cuántas personas tenés hoy en tu empresa? ¿Cuántas personas están empleando? Cibis tiene 50 personas en plaza, digamos, fija. Y la última vez sacamos el recuento, estamos llegando más o menos a 1100, digamos, en ocupación entre obreros, constructora, proveedores, etcétera. Y entre las empresas en donde mis hermanos y yo somos accionistas, estamos llegando de forma directa a aproximadamente 250. No obstante, eso va a crecer un poquito más porque estamos en el proceso de desarrollo de dos industrias que se están construyendo en simultáneo, aprovechando un poco esa coyuntura de lo que te hablaba de Paraguay como un hub logístico, como un hub financiero para poder atender al Mercosur y también a otros países donde tenemos convenios, donde vemos que podemos ser muy costo efectivos en la elaboración de ciertos productos. Entonces, vemos que eso está creciendo rápidamente. Digamos, en la plana directa y somos conscientes de que indirectamente con las familias de esos colaboradores, de esos proveedores, digamos, el volumen de personas afectadas está siendo mucho más grande de lo que esperábamos originalmente, ¿verdad? Y cuando tenés tantas personas que dependen de tus decisiones, tu voz de mando tiene que ser súper efectiva. Y ahí te pregunto, la voz de mando de poder tomar y dar a conocer las decisiones, porque una cosa es tomar la decisión y otra vez comunicarla efectivamente al equipo, se gana, se aprende, se hereda. ¿De dónde sacaste tu voz de mando? Yo pienso que es un desafío constante, yo pienso que se aprende y considero que todo el tiempo estamos haciendo ajustes a los efectos de poder tener una mejor comunicación y en consecuencia ser mejores líderes, ¿verdad? Yo pienso que hay una parte
que naturalmente es intuitiva, de alguna manera se hereda, se aprende joven y se empieza a ver de vuelta una analogía deportiva. Vos cuando le ves a uno de los muchachos jugar fútbol, de alguna manera te imaginás como empresarialmente, ¿verdad? Si juega de defensor, si juega mediocampista, si juega delantero, si es Yara, si pasa la pelota, revela mucho de uno. Y para mí ahí se empieza a forjar la voz de mando o de tener un rol más de soporte o de tener un rol más de distribuidor, ¿verdad? Y yo pienso que eso se va complementando el día de mañana con los desafíos que te va poniendo el día a día en la empresa y uno a partir de este coaching, a partir de aprender de los demás, también va eligiendo qué elementos uno considera valiosos de parte de los demás y los va incorporando gradualmente. Entonces creo que es un proceso de formación continua. Me hablabas de que en los últimos 18 meses hicieron más desarrollo que en los últimos 8 años, básicamente. ¿Qué hay para los próximos 18 meses en Civis? ¿Cuántos desarrollos tenés? ¿Qué tenés en mente ya? Nosotros tenemos un pipeline que para los próximos 18 meses estamos con 6 proyectos más o menos. Es decir, que tenemos que sacar un proyecto cada 3 meses. No obstante, entendamos de que son de diferentes perfiles. No estamos hablando de 6 rascacielos de 30.000 metros cuadrados. Estamos hablando de un Jardinia de 4.500 metros, 4.000 metros. Estamos hablando de un Iberá, que son casitas vía AFD, que tienen su propio cronograma y su propio business plan, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo mira de forma integral, de por ahí vi tu cara, parece Sí, un poco parece mucho. mucho, pesa, ¿verdad? Pero cuando lo separas, entendiendo que cada uno tiene su equipo que lo concibe, que lo forma, que lo vende, que lo promociona, que lo administra, al poder haber armado ese organigrama que hoy en día tiene independencia por cada una de esas líneas, yo pienso que es bastante lograble, ¿verdad? ¿Alguno de estos 6 que comentás es el más en algo? ¿Entraste en esa carrera también? ¿Es el más ancho, el más alto, el más lindo, el más caro? ¿Alguno llevará ese título o seguís tu línea de pensamiento? Pues sabes que espero no caer en ese tipo de vanidades, honestamente, porque pienso que se pierde la objetividad. Si tengo que elegir algún adjetivo para decir el más, me gustaría ser el mejor. No quiero ser el más alto, no quiero ser el más grande, no quiero ser el que más desarrollos hace. Quiero ser la desarrolladora donde los clientes están más contentos, donde el usuario ve más valor y elige, donde la gente está dispuesta a, a- a- a elegirnos para poder vivir ahí, donde la gente esté dispuesta a recomendarnos, donde vean en nosotros no solamente una empresa que busca perseguir ganar dinero, sino que están tratando de hacer urbanismo sostenible, están tratando de generar un valor, están atribuyéndose de repente, digamos, actividades que deberían de estar del lado del sector público, reforestando, digamos, haciendo infraestructura pública, apadrinando ciertas áreas, ciertas plazas. Desde mi punto de vista, me encantaría ser el mejor bajo mis propios términos, ¿verdad? Linda definición esa. Quiero cerrar con una pregunta. Si yo te dijera que hoy me quiero lanzar de emprendedor y quiero entrar al rubro construcciones, como un emprendedor, ¿qué producto o servicio sentís que podría ofrecer que esté faltando en el rubro? Yo pienso que hay demasiado que está faltando. O sea, le invitaría a mirar cualquier país desarrollado, a identificar cuáles son esos servicios, esos productos que hoy en día no están vigentes todavía acá y que uno puede construir ese puente, ¿verdad? Yo te doy un ejemplo, o sea, la administración de rentas diarias, por ejemplo. Eh, Estamos con un nivel de ocupación y demanda muy por encima de la oferta. Yo tengo, y por favor, es coyuntural, ¿verdad? Pero yo tengo inversores que hoy están ganando cifra superior al 10%, 11, 12, 13% neto en rentas diarias. eh, digamos, dada la coyuntura del valor al que compraron hace un tiempo y hoy lo están logrando. Y veo que hay un montón de carencia de gente que se encargue de administrar, de rendir cuentas profesionalmente, de ofrecer servicios
de equipamiento, de ofrecer servicios de tecnología. Veo también que hoy se está disgregando las cadenas de valor. Antes, te pongo el ejemplo de las constructoras. Antes todas las constructoras tenían sus propias maquinarias, su propia grúa, su propia retropala, su propio andamio, etcétera. Hoy en día vos tenés empresas de alquileres de andamio, empresas de alquileres de grúa. Se disgregó la cadena de valor y se vuelve más especialista, y eso es algo natural en el proceso evolutivo de maduración de una determinada industria. Entonces veo que hay un montón de oportunidades para poder emprender hoy en día, ¿verdad? O directamente transformarte en un inversor de bienes raíces, entendiendo de que existen coyunturas muy favorables para poder hacer muy buenos retornos sin demasiada necesidad de capital. Por ejemplo, si uno tiene, te estoy hablando de 50 millones de guaraníes, si vos tenés 50 millones de guaraníes ahorrados, naturalmente significa tener alguna actividad con la que generaste esos fondos, ¿verdad? Entonces, sos sujeto a un crédito de 200, 300 millones más porque tenés estabilidad, etcétera. Con ese dinero, no te digo para usar todo de una, pero como safety net, vos podés comprar un... Te pongo el ejemplo concreto de lo que nosotros hacemos y lo que muchos inversores hacen con nosotros. Puedes comprar un monoambiente cerca del Shopping del Sol por $50.000. Paga un down payment de 15%, ¿verdad? Estamos hablando $7.500, que te tomó el capital que tenías ahorrado nomás. Sus 50 millones ya estuvo, ¿verdad? Vas pagando cuota. Entraste como un early bird bien temprano. ¿De cuánto es la cuota ahí, en ese caso? Hoy y tenés que hablar, estamos hablando de una cuota de $650, o sea, Ok, 3 millones y 3 medio, millones y medio. 4 millones de guaraníes. Sí. Bueno, vas consumiendo. Hoy CB10 y CB11 están 100% vendidos, y desde el lanzamiento, CB10 hace menos de un año, CB11 hace 5 meses, la curva ya se apreció 35%. Entonces, ese monoambiente se está vendiendo en $69.000 en reventa. Esa persona que puso el down payment y que a hoy tiene pagado como mucho $11.000, $12.000, que es muy inferior al safety net del cual nosotros estamos hablando, Sí. ya está vendiendo en 65, 69.000, ¿verdad? Que está hablando que independientemente de la comisión, le quedan 62.000, que son $12.000, ¿verdad? Sobre una exposición de capital de 12.000 es 100%, ¿me entendés? O sea, duplicaste tu capital operativo y podés repetir ese proceso, pero eso implica haber hecho tu tarea de poder, de vuelta, identificar cuáles son los proyectos que tienen esa condición de revalúo, por qué tienen. De la misma manera que te dije antes, identificar cuáles son aquellos nichos de servicios o de productos desatendidos, y te estoy diciendo indirectamente, y ahora te lo hago tangible, es información, es el manejo de información, es estudiar nuestro mercado transversalmente, identificar dónde hay océanos azules Sule. y animarse a hacer las apuestas ahí. Súper. Yo te agradezco por tu tiempo, Kevin. Realmente interesantísimo lo que hablamos hoy. Qué suerte, muchísimas gracias.